Ok, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a clase. Bueno, esta clase está pensada principalmente en los chiquillos de cuarto medio, aquellos que están en el curso de Ciencias de la Salud. Sin embargo, la temática tratada hoy día que corresponde aparte del sistema cardiovascular, puede ser utilizada por supuesto para quienes deseen aprender algunas ideas que yo pueda entregar con respecto a esto, algunas visiones también que tengo al respecto y nada, esperemos que les sirva. Ya aprovecho a mandar un saludo grande para todos los estudiantes que conozco, a los que no conozco también. Sabemos que es una situación compleja, todo lo que está pasando, ¿cierto? Pero hay que ponerle empeño, ¿ya? Así que vamos a tratar de ser lo más reducido posible en esta clasecita para que se puedan quedar, digamos, con las ideas y puedan apoyar su estudio, que es el principal objetivo. Ok, hoy día vamos a ocupar una presentación eh, de Breutem, que la ocupamos en el preuniversitario tiempo atrás, ¿cierto? Para poder trabajar con lo que era sistema cardiovascular. ¿Ya? Ahora, viendo, digamos, más que nada para los chiquillos de cuarto medio del Instituto Victoria, eh, el sistema cardiovascular tiene bastante relación con lo que ustedes están viendo en Ciencias de la Ciudadanía. En Ciencias de la Ciudadanía ustedes están trabajando en la parte de el sistema inmunológico. Ya, si bien es cierto, el sistema cardiovascular es un sistema bastante complejo, porque se divide, digamos, en varias secciones, vamos a ir conociendo cada una de ellas. Es importante que se tenga en cuenta que el sistema cardiovascular es el encargado en general de la nutrición, de la limpieza, ¿ya? Y también del aporte, digamos, de todas las sustancias que nuestro cuerpo necesita para poder mantenerse activo, para poder mantenerse con vida, ¿ya? Por lo tanto, el sistema cardiovascular en humanos, ¿ya?, tiene esa función, digamos, no más ni menos importante que el resto de los sistemas, pero sí es una función, digamos, que hay que mirarlo con esa idea, digamos, de que se encarga, ¿cierto?, de recorrer cada una de las células de nuestro cuerpo para poder aportar con nutrientes, sacar los desechos, ¿ya? Y obviamente estar también participando de todo lo que es la parte inmunológica. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo alguna relación que el sistema cardiovascular, específicamente la sangre, presenta, digamos, con el sistema inmunológico. Ya, ahora, si nosotros vamos aquí a la pantalla, el sistema cardiovascular dice, nosotros lo vamos a dividir en tres segmentos, digamos, a grandes rasgos, ¿ya? Sangre, corazón y vasos sanguíneos, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí aparece un esquema, ¿ya?, que podemos ver nosotros que esta es la región, digamos, que corresponde a lo que es la cabeza, una región central que corresponde al corazón, que es el órgano, ¿cierto?, el órgano muscular, nervioso muscular, digamos, que tiene la función, digamos, de bombear sangre a través de todo este conjunto de vasos sanguíneos que se ven aquí, ¿ya? Y aquí aparecen, ¿cierto?, los órganos internos, ¿ya?, los riñones, que son los encargados de limpiar la sangre, ¿ya?, y obviamente los órganos que están, digamos, en la parte inferior de nuestro organismo, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, dejar en claro aquí que aparecen, ¿cierto?, coloraciones. ¿Ya? La coloración azul y roja corresponde básicamente a la concentración de oxígeno que pueda tener la sangre. Se supone que en el momento en que nosotros inspiramos, ¿cierto?, lo que estamos ingresando hacia nuestros pulmones, ¿ya?, son una mezcla, digamos, de gases, pero de lo que para nosotros es utilidad, ¿ya?, es el oxígeno, ¿ya? Lo que más entra en nuestros pulmones es el nitrógeno. El nitrógeno nosotros no lo podemos fijar, ¿ya?, pero sí nuestros alveolos tienen la capacidad, los órganos especiales del pulmón tienen la capacidad de captar el oxígeno, ¿ya? Y aquí aparece, ¿cierto?, si vemos la pantalla aparece el oxígeno mencionado, porque ese es lo que nosotros vamos a representar aquí de color rojo. En realidad, cuando vemos nosotros el color rojo en este esquema, ¿ya?, corresponde a sangre que básicamente está con una concentración de oxígeno mucho más alta. Todas nuestras células, recuerden que nosotros tenemos un metabolismo de tipo aeróbico, ¿ya?, y un gran porcentaje de nuestras células necesita de oxígeno para poder crear energía. Por lo tanto, la importancia, ¿cierto?, de que llegue oxígeno a cada una de nuestras células, básicamente
va a ser el gatillante, digamos, de que nuestras células puedan generar este tipo de energía. Si nosotros no tenemos energía, no podemos metabolizar, ¿ya? Nuestras células comienzan a morir y obviamente si lo vemos una falla sistémica o una falla de organismo, ya se transforma, digamos, en un problema más grande, una muerte puede ser, ¿ya? Entonces, esa es como una explicación, digamos, general del esquema, ¿ya? Vamos a ir viendo los componentes, digamos, desde a poco, para no, digamos, marearnos con tanta idea, pero eso es más o menos lo que tienen que tener claro para el tema del esquema este que aquí aparece. ¿Ya? Lo primero que vamos a revisar nosotros corresponde a la sangre, ¿ya? La sangre en este caso es el líquido que circula por el interior de los vasos sanguíneos, ¿ya? La sangre, ¿cierto? Si nosotros vemos algunos antecedentes aquí, la temperatura que más o menos debería tener la sangre está oscilando, ¿cierto?, entre los 36 grados Celsius en el caso de los humanos, ¿ya? Su pH es levemente alcalino, ¿ya? Por la cantidad, ¿cierto?, de sales, minerales que debería tener, ¿ya? Debe tener, digamos, esa característica. Su pH varía entre 7,35 a 7,45. Son valores que, por supuesto, pueden ir variando, digamos, dependiendo la edad de la persona, qué sé yo, ¿ya? Se dice que una persona adulta también tiene un promedio de 5 a 6 litros de sangre, ¿ya? Ese factor, digamos, se denomina volemia, ¿ya? Te va a un examen, ¿cierto? Le miden, hacen ver, digamos, la volemia. Lo que le están haciendo en el fondo es calcular la cantidad de sangre que usted tiene en su cuerpo, ¿ya? Y dice que corresponde al 8% aproximadamente del peso, digamos, del cuerpo, ¿ya? Ahora, la función en general que tiene la sangre, ¿ya?, corresponde básicamente a circular, ¿ya?, y llevar, ¿cierto?, tanto sustancias nutritivas como sustancias de desecho, ¿ya? La sangre no solamente tiene sustancias, digamos, de nutritivas, sino que también tiene sustancias de desecho. Ahora, la sangre, ¿dónde se limpia? Digamos, recorre todo el organismo, ¿cierto? Pasa por el corazón, va para la cabeza, qué sé yo, pero tiene su área de limpieza en los riñones, ¿ya? Es ahí donde nosotros limpiamos nuestra sangre y los riñones son encargados de tomar esos desechos, ¿cierto? Tomar el exceso de agua, qué sé yo, y producir la orina, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que nosotros consumamos, que nos alimentemos, por ejemplo, ¿ya?, ingresa, ¿cierto?, al torrente sanguíneo, ¿ya? Las sustancias, qué sé yo, las sustancias tóxicas pasan por el hígado también, qué sé yo, se van quedando ahí, y las que no, ¿cierto?, van siendo eliminadas a través de la orina. Entonces, cualquier cosa que nuestras células vayan produciendo, ¿ya?, como desecho, la devuelven, ¿cierto?, a la sangre, y este desecho, ¿cierto?, se limpia en los riñones, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo utilizando este esquema, ¿ya? Supongamos que aquí, ya, nosotros tenemos en el cerebro, supongamos que hay una neurona, ¿cierto?, que ocupan gran cantidad de nutrientes, ¿ya?, glucosa, qué sé yo, y grandes necesidades, digamos, de oxígeno, ¿ya? Supongamos que aquí circula, ¿cierto?, la sangre, ¿ya?, y aquí va gran cantidad de glucosa y va gran cantidad de oxígeno. Entonces, cuando llegó a esa neurona X, ¿ya?, la neurona, ¿cierto?, del cerebro, da lo mismo el lóbulo, lo que sea, ¿ya?, llega aquí a la neurona recibe los nutrientes, metaboliza, qué sé yo, hace lo que tiene que hacer, ocupa ese oxígeno y después el desecho metabólico y el dióxido de carbono, que es el desecho gaseoso que provoca, si ustedes se fijan, sigue el torrente y cambia de color azul, ¿ya? Entonces, cuando llega en ese momento, llega hasta el corazón y el corazón se encarga de enviarlo, en este caso, a los pulmones. Y en los pulmones, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eliminamos toda la parte gaseosa, es decir, se elimina el dióxido de carbono, ¿ya? Pero seguimos, ¿cierto?, porque todavía hay desechos metabólicos que esos tienen que seguir, digamos, circulando por el organismo. Fueron a los pulmones, pero en los pulmones obviamente los desechos metabólicos no se pueden eliminar, siguen su recorrido, ¿cierto?, hasta cuando llegan aquí a los riñones. Y aquí en los riñones es donde estos desechos metabólicos son eliminados y forman parte después de lo que es la orina. Entonces, la sangre, digamos, tiene esa particularidad. Ahora, todo eso que nosotros veíamos, el dióxido de carbono, qué sé yo, los desechos metabólicos, muchos de ellos circulan disueltos en el plasma, pero también aparece, ¿cierto?, este grupo perdón, pasemos por esto,
de células, ¿ya? Que nosotros los vamos a llamar elementos figurados, y les voy a explicar por qué, ¿ya? Son los encargados en este caso de llevar esos gases, el dióxido de carbono y el oxígeno. Esa es la función, digamos, que van a tener los glóbulos rojos. Aprovechamos también de mencionar los glóbulos blancos, ¿ya? Que aparecen ahí, que son de gran tamaño, ¿ya? Aparecen esquematizados así. Yo la verdad es que la experiencia que he tenido en laboratorio, los glóbulos blancos, la verdad es que los he visto bastante transparentes, ¿ya? Me da la impresión de que la ausencia del pigmento que tienen los glóbulos rojos hace que los llamen así. Ya, ahí sí, probablemente esté equivocado, pero es una apreciación, digamos, bien personal que tengo al respecto. Ya, y aparecen aquí estas pequeñitas de color amarillo, que están representadas, obviamente color amarillo no es que sean así, ¿ya? Son las plaquetas. Las plaquetas tienen una función muy importante en lo que es la coagulación, ¿ya? Que también son llamados elementos figurados. ¿Ya? Vamos a salir inmediatamente a la duda por qué se llaman elementos figurados y por qué no son células, digamos. Resulta que el glóbulo rojo, al momento de madurar y de ser funcional, él pierde su núcleo, ¿ya? No tienen ADN, ¿ya? Y al momento de no tener material genético dejan de tener la característica de una célula. Entonces, por esa razón, ¿ya? Los glóbulos rojos son llamados elementos figurados. Ahora, hay glóbulos blancos, ¿ya? Que tienen núcleo, ¿ya? Y tienen esa particularidad, digamos, y las plaquetas también, ¿ya? O sea, tampoco tienen núcleo. Entonces, tenemos los glóbulos rojos y las plaquetas, que son células que no tienen la característica de tener ese ADN presente, ¿ya? Y por esa razón, para hablar de glóbulos rojos o de células sanguíneas, ¿ya? Glóbulos blancos y plaquetas, que son células sanguíneas, no se utiliza el concepto de célula, sino que más bien se le dice elemento figurado. Ahora, no tiene, digamos, creo yo, mayor importancia si ustedes le dicen célula o elemento figurado, ¿ya? Pero entender, digamos, por qué se les conoce también con el nombre de elemento figurado. Ya, miren, la sangre tiene una particularidad. Ya, tengo aquí esta imagen. Vamos a agrandarlo un poquito para que no se vean estos textos feos de aquí atrás. Aquí vamos a sacar ese texto. Ya, si ustedes se fijan, aquí aparece una muestra de sangre. Ya, esto es una muestra de sangre fresca, ¿ya? Y después en el tubo de ensayo podemos ver que la sangre comienza a separarse en dos fases, ¿ya? Entonces, la sangre, ¿cierto? A pesar de ser un componente líquido cuando está en circulación, ¿ya? Llega un momento en que, si está en estado de reposo, los elementos figurados o las células sanguíneas, que son un buen porcentaje de la sangre, precipitan, ¿ya? Y quedan aquí abajo. Mientras que toda la parte líquida, conocida como el plasma o el suero sanguíneo, que este líquido de color amarillento, queda acá arriba, ¿ya? Entonces, gracias a este plasma sanguíneo, ¿ya? Es donde se supone que es lo que permite, digamos, la circulación, ¿ya? Si nosotros viéramos con un microscopio aquí, ¿ya? Lo que veríamos en este caso serían elementos figurados, es decir, células sanguíneas, ¿ya? Y me aprovecho de valer, ¿cierto?, de algunos videitos que nosotros tenemos en las páginas de redes sociales, ¿ya? Donde nos metemos, ¿cierto?, al microscopio para ver qué es lo que está pasando en una muestra de sangre, ¿ya? Y este es un frotis de sangre, una muestra en fresco, ¿cierto? Eso es lo que debería estar viendo, digamos, en esta zona que aparece, digamos, aquí, ¿ya? O aquí, digamos, ¿ya? Mientras está en circulación, ¿ya? Se supone que aquí los elementos figurados ya están un poco más, no tienen tanto movimiento como muestra este video. Esto es una muestra, digamos, bien en fresco, ¿ya? Los más abundantes aquí son los glóbulos rojos. Ya vamos a ir viendo ahora las cantidades de cada cosa que vamos a encontrar en la sangre, ¿ya? Bueno, aquí, si ustedes se fijan, la sangre nosotros ya la estamos dividiendo en dos porciones, ¿cierto? El plasma sanguíneo, ¿ya? Y los elementos figurados, ¿ya? Lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, de la sangre va a ser lo que corresponde al plasma. El plasma, ¿cierto?, tiene un 55% del total, es decir, hay más plasma que elementos figurados, ¿ya? Si ustedes se fijan, de ese 55% hay un porcentaje también que corresponde a proteínas, ¿ya? Son varias las proteínas y van a variar, digamos, dependiendo del tipo de persona, dependiendo del tipo de la especie que estemos hablando, ¿ya? Pero en general hay algunas de importancia. Por ejemplo, ¿ya? Aparecen las albúminas, ¿ya? Que son proteínas que tienen la función de ser energía de reserva. Voy a sacar esto que se me metió para acá.
a unos autos del GTA. Vamos a dejar pausado este videito que lo vamos a ocupar después. Ya. Albúminas, ¿cierto? Decíamos que eran energías de reserva. Ya. El fibrinógeno, que es una proteína que es bastante soluble, ¿ya? Pero que tiene una particularidad de que si se produce un pequeño clic, este fibrinógeno puede pasarse a transformar en una proteína sumamente insoluble y cubre, o sea, forma parte, digamos, del proceso de coagulación sanguínea, tiene una importancia tremenda. ¿Ya? Y las globulinas, que en general son inmunoglobulinas o sustancias, ¿cierto?, que producen en general el grupo de los linfocitos, ¿ya? Para, y los glóbulos blancos en general, para ayudarnos, digamos, con la parte inmunológica. ¿Ya? Vamos a retomar un poquito ese tema ahora con que tenemos la muestra de sangre. Si ustedes se fijan, el plasma tiene una gran cantidad de agua. ¿Ya? Es súper importante, ¿cierto?, que el plasma tenga gran cantidad de agua, porque esa es la forma, digamos, que tiene de circular y también de poder diluir sustancias. Hay que recordar que una de las características que tiene el agua es ser solvente universal. Entonces, al momento de ser solvente universal, todas estas sustancias proteicas, por ejemplo la albúmina, el fibrinógeno, la globulina, ¿ya?, los desechos, ¿ya?, los productos de la digestión, las sustancias reguladoras, todo lo que aquí aparece puede circular gracias a la presencia de agua. Se puede diluir además. ¿Ya? Bueno, y aquí aparecen, ¿cierto?, un 1,5% de otros solutos. Los desechos nitrogenados son principalmente los desechos que aparecen, ¿cierto?, de la producción metabólica que tienen las células, y por esa razón esos desechos nitrogenados son los que se limpian en el riñón, y en el riñón, ¿cierto?, al momento de formar la orina, ¿ya? Se producen, digamos, la orina tiene grandes cantidades de nitrógeno, digamos, en su composición. ¿Ya? Productos de la digestión, ¿ya?, es decir, cuando nosotros comemos, ¿ya?, nuestro intestino, bueno, toda la transformación que genera, ¿cierto?, el sistema digestivo, ¿ya?, que es lo que hace que el intestino, digamos, delgado particularmente, tenga células que absorben, ¿ya?, es donde se halla, digamos, la mayor porción de absorción de los nutrientes, ¿ya?, y estas sustancias se van a la sangre. La sangre ahí se encarga de llevar, por ejemplo, algunas sustancias al hígado, porque el exceso de grasas, por ejemplo, se van ahí, ¿ya? Las que no se pueden almacenar, otras las llevamos a otro lado, digamos, ¿ya? El azúcar, ¿ya?, también tiene que almacenarse en forma de glucagón, ¿ya? O sea, perdón, en forma de glucógeno, ¿ya? Sustancias reguladoras en general son sales minerales, ¿ya? Y los gases respiratorios. Hay algunos gases respiratorios que andan disueltos en el plasma y por esa razón aparecen aquí mencionados. Ya revisamos, ¿cierto?, las características del plasma. Nos vamos ahora con los elementos figurados. Ya, yo les decía aquí que los elementos figurados aparecían, ¿cierto?, los glóbulos rojos, tienen otro nombre, se llaman eritrocitos, o también se pueden conocer con el nombre de hematíes. Ya aparecen los glóbulos blancos, ya, que son digamos, células de gran tamaño, ¿cierto?, que tienen una característica que forman parte del sistema inmunológico, ¿ya? Y aparecen las plaquetas, que tienen la función, ¿cierto?, de formar parte de lo que es el proceso de coagulación. ¿Ya? Los glóbulos blancos también pueden ser conocidos como leucocitos, ¿ya? Las plaquetas, ¿ya? Aquí aparecen. Ya, miren, si se fijan, los elementos figurados, ya, si bien es cierto, en algún momento son todas células. Yo les decía que la característica de los elementos figurados es que algunos no tienen núcleo. Aquí vamos a ver cuál de ellos tienen y cuáles no, digamos. Ya, todos provienen de una célula madre sanguínea. Se supone que las células madres sanguíneas se encuentran o migran desde la parte interna del hueso del fémur, donde está la médula ósea, digamos, o del resto de huesos huecos que nosotros tengamos. Ya, la mayor porción de médula ósea está en el hueso del fémur, que es uno de los más gruesos. ¿Ya? Pero esta médula ósea está constituida particularmente por células madres sanguíneas, donde ahí aparecen estas dos líneas evolutivas. ¿Ya? Aparece la célula madre mieloide, ¿ya?, que da origen, en primer lugar, ¿cierto?, a los glóbulos rojos, que son las primeras células que cuando maduran, ¿ya?, pierden su núcleo. ¿Ya? Y después están, ¿cierto?, la otra línea evolutiva, o sea, perdón, la otra célula que se genera a partir de esta línea evolutiva, que son las plaquetas, que se dice que incluso son tan pequeñas, ¿ya?, que muchos piensan, ¿cierto?, de que estas plaquetas en realidad son trozos de membrana que están
que andan, digamos, circulando en la sangre. ¿Ya? A pesar, ¿cierto?, de su tamaño bien menor aquí, ¿ya? La función que tienen las plaquetas es enorme porque son las que participan de los procesos de coagulación. ¿Ya? De la coagulación, ¿cierto?, que permite, ¿cierto?, que nosotros perdamos sangre durante una herida, ¿ya? Pero que también, si nosotros generamos un mal proceso, es responsable, ¿cierto?, de que aparezcan las manchitas o los moretones. ¿Ya? Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, está la línea de los mieloblastos que da origen a una parte, ¿cierto?, de los glóbulos blancos, que son los que forman parte digamos, de las células que nosotros, todos nacemos, digamos, con estas células, ¿ya? Que tienen esta característica, ¿cierto?, de neutralizar, de producir ciertas inmunoglobulinas, ¿ya? Y ellas tienen, fíjense ustedes que tienen núcleo, ¿ya? A diferencia, digamos, de estas dos otras dos, ellas mantienen su núcleo, ¿ya? Y ese núcleo o la maquinaria metabólica que tienen la utilizan particularmente el ADN para la síntesis proteica, y esa síntesis proteica se traduce de alguna manera en lo que son las inmunoglobulinas, ¿ya? Así que esa es la importancia, digamos, de que estas sí mantengan, digamos, su núcleo, porque gracias a eso pueden producir inmunoglobulinas. Si me doy para el otro lado, ya aparecen las células madres linfoides, y aquí dentro de esto están los linfoblastos, donde aparecen los linfocitos T y los linfocitos B. Ya, estos forman parte de la inmunidad adquirida. Ya, la gente que ha estudiado algo del sistema inmunológico entenderá cuál es la inmunidad adquirida. Ya, linfocitos B, los linfocitos T, ya, citolíticos naturales. Ya. Entonces, una vez que ya conocemos las características, ¿cierto?, del plasma, ¿ya?, y de los elementos figurados, podremos darnos cuenta, ¿cierto?, de que aquí en la sangre circulan o están pasando muchas cosas. Ahora, estas características que aquí aparecen, ¿ya?, si ustedes se fijan, la temperatura, un buen pH, ¿cierto?, más o menos neutro, ¿ya?, variado, levemente alcalino, digo, ¿ya?, tiene grandes cantidades de nutrientes. Fíjense que es el hábitat perfecto para cualquier microorganismo. Entonces, por esa razón que cuando nosotros tenemos algún corte o alguna cosa, ¿ya?, nuestro organismo comienza rápidamente a generar, obviamente, primero un proceso de coagulación, ¿ya?, pero también estas células, los glóbulos blancos, comienzan también a defendernos, digamos, de la presencia de microorganismos patógenos. ¿Ya? La gente de cuarto medio que estaba estudiando también ciencias de la salud, que ustedes lo vieron, tuvieron, digamos, un proceso de investigación con respecto a los microorganismos patógenos. Y les decía que los microorganismos patógenos lo que quieren hacer es ingresar a nuestra sangre porque tienen todo esto, o sea, es el hábitat perfecto, ¿ya? Y gracias a la presencia, ¿cierto?, de un sistema inmunológico que nosotros tenemos, ¿ya?, podemos defendernos de eso. Ahora, haciendo referencia al contexto, digamos, de lo que es el COVID-19, ¿ya?, sabemos nosotros que el COVID es un virus, ¿ya?, con la forma, digamos, de la coronita, qué sé yo, ¿ya? Resulta un tanto difícil, ¿cierto?, para nuestro sistema inmunológico poder detectar un organismo que no es vivo, ¿no? Recuerden que los virus tienen la particularidad, ¿cierto?, de poder desactivarse de alguna manera, ¿ya?, y después, estando las condiciones, se pueden activar, ¿ya? Entonces ahora, cuando el COVID, ¿cierto?, a través de los fluidos, a través de la forma, digamos, que pudiese ingresar a nuestro organismo, ¿ya?, nos podemos encontrar que en realidad lo que él en realidad genera, ¿cierto?, es problemas en las células, principalmente que tienen que ver con la parte respiratoria, ¿ya?, porque es como su principal vía de acceso, ¿ya? Entonces no es que esté presente, digamos, en la sangre y genere problemas ahí en la sangre, pero sí puede transportarse, ¿cierto?, a través de los pulmones, qué sé yo, ahí en los alveolos, qué sé yo, en las distintas estructuras del pulmón, y puede generar más de algún daño, porque ¿qué es lo que hace? Se mete dentro de una célula, ¿cierto?, para poder hacer un mal funcionamiento. Y si los alveolos de nuestros pulmones están funcionando mal, nosotros lamentablemente no podemos hacer intercambio gaseoso, ¿ya?, y eso va generando, obviamente, que nosotros nos empecemos a asfixiar de a poco, ¿ya? Y la respuesta inmunológica ahí es la producción, en este caso, de gran cantidad de glóbulos blancos y principalmente de algunos tipos de linfocitos, ¿ya? Por lo tanto, las secreciones y las mucosidades aumentan en nuestros pulmones, haciendo que se provoquen respuestas inmunológicas como la neumonía, que sé yo, que es exceso y acumulación de
eh, líquido, ¿cierto?, en nuestros pulmones, y obviamente es la razón por la cual las personas que tienen o se contagian, ¿cierto?, de este tipo de enfermedades, ¿ya?, tienen este problema, digamos, de no poder respirar, y que son conectados, ¿cierto?, a ventiladores mecánicos, porque en realidad los pulmones no pueden ejercer su trabajo por sí solos, ¿ya? Entonces es un problema bien clínico, digamos, que requiere un tiempo específico para poder hablar de eso, así que no queremos alargarnos para no salirnos, digamos, del objeto, que es conocer algunas generalidades del sistema cardiovascular. Ya. Seguimos, ¿cierto? Si nosotros miramos acá la imagen, nos muestran, ¿cierto?, características ahora específicas de los elementos figurados. Vamos a partir con los glóbulos rojos. Yo también le decía que los glóbulos rojos pueden ser llamados eritrocitos o hematíes. Ya. La característica del nombre glóbulos rojos, ya, es gracias a que ellos presentan una gran cantidad de una proteína llamada hemoglobina en su membrana plasmática. Es decir, si yo mirara aquí microscópicamente, un microscopio electrónico de barrido, podría detectar aquí en su membrana plasmática, ya, gran cantidad de hemoglobina. Ya, la hemoglobina, ¿cierto?, es la proteína que ayuda a que el oxígeno y el dióxido de carbono se puedan fijar, digamos, al glóbulo rojo. Ya, si ustedes se fijan, también tiene una forma de disco bicóncavo. O sea, la forma que tiene el glóbulo rojo se cree que es el que le ayuda a pasar por los vasos sanguíneos, incluso hasta los más delgaditos. ¿Ya? Nosotros tenemos varios tipos de vasos sanguíneos, ¿ya? Los de gran calibre, ¿cierto?, que son las arterias, que son las encargadas de sacar sangre del corazón. ¿Ya? Después están en término medio las venas, que son las encargadas de llevar sangre al corazón. ¿Ya? Y están los capilares. Los capilares son, en este caso, los vasos sanguíneos más delgaditos. Entonces, la forma que tiene el glóbulo rojo permite, ¿cierto?, que pueda circular por cada una de esas regiones. Obviamente, impulsados por la función que tiene en este caso el corazón para poder hacer, digamos, esa pega. Ya, el glóbulo rojo son células anucleadas. ¿Qué quiere decir eso? Que perdieron su núcleo. Ya, poseen una vida de 120 días. Ya, se supone que los glóbulos rojos tienen una maduración en un órgano llamado timo. Ya, migran desde la médula ósea, qué sé yo, van completando todo su proceso evolutivo, maduran ahí y salen al torrente sanguíneo. Y una vez que cumplen aproximadamente 120 días, ellos mueren. ¿Dónde mueren? Comienzan a morir en el hígado. El hígado es el que se encarga en este caso de degradar las sustancias, ¿ya?, y mantener en gran parte de la hemoglobina ahí, digamos, en el hígado. Se supone que el mineral, el hierro, el fierro, ya, que forma parte de la hemoglobina, que es el gatillante, digamos, de que la proteína que aquí aparece sea una proteína funcional, ya, se va quedando almacenado ahí y forma parte de lo que son las sales biliares. Las sales biliares o la bilis, ya, que produce el hígado, tiene un color amarillento. Y ese color amarillento se cree que es por lo que se obtiene, digamos, de la muerte de los glóbulos rojos. Ya, tiene una forma de disco bicóncavo, lo habíamos dicho. Ya, ahí aparecen, ¿cierto?, algunos datos, algunos antecedentes que son, digamos, de medidas, 6,9 micras, 6 a 9 micras y un espesor de 1 micra. Ya. El ser humano cuenta con 4,5 a 5 millones de eritrocitos o de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, volvemos a esta imagen, ya, vamos aquí. Si ustedes se fijan, esto está en un portaobjetos. O sea, aquí hay menos de una gota de sangre, y fíjense la cantidad de glóbulos rojos que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? Hay una gran cantidad, ¿cierto?, de glóbulos rojos que nosotros podemos encontrar tan solo en una pequeña porción de sangre. Ya, constituyen, ¿cierto?, el 45% del volumen de la sangre. O sea, los glóbulos rojos en general, si ustedes se fijan, si el 55%, aquí lo tenemos, si el 55% es de plasma y el otro 45% es de elementos figurados, es decir, los elementos figurados más abundantes son los glóbulos rojos. ¿Ya? En condiciones para una persona normal, los glóbulos rojos deberían ser los más abundantes, luego vendrán las plaquetas, ¿ya? Y los glóbulos blancos tienen números variables. Ellos deberían ir aumentando mientras mayor cantidad de infecciones o problemas, digamos, inmunológicos nosotros tengamos. ¿Ya? Se supone que los glóbulos rojos deberían aumentar cuando una persona está enferma. Si ustedes se fijan, hay algunas referencias que nosotros podemos encontrar aquí. ¿Ya?
está el sistema, perdón, estos gráficos que están aquí, aparecen, digamos que la cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto? Normal, ¿ya? Pero a veces aparecen demasiados glóbulos rojos, ¿ya? Podría ser la policitemia, ¿ya? Que podría generar, digamos, cualquier alteración, qué sé yo, baja en la presión por exceso de glóbulos rojos. Se me ocurre que también podría ser un exceso de oxigenación, qué sé yo, en la célula. ¿Ya? O sea, lo que podría causar, digamos, la policitemia son de origen clínico, digamos, es súper variable y va a depender, digamos, de la persona, y habría que hacer, digamos, un estudio médico para poder meternos en eso, ¿ya? Pero sí, el valor, digamos, lo que el nombre técnico, digamos, que eso tiene es una policitemia. Y aparece también algo que es más conocido a lo mejor, que es la anemia, ya que normalmente se asocia a las personas que tienen que tiene anemia, qué sé yo, anda con sueño, no tiene energía. Básicamente es porque cuando una persona tiene anemia, tiene una muy poca cantidad de oxigenación. ¿Ya? Los valores de oxígeno son bajos en su sangre, y si los valores de oxígeno en la sangre son bajos, ¿ya? Las personas no van a poder, en este caso, producir energía. ¿Ya? Entonces, una persona con anemia, lo más probable es que entre en un estado de reposo, ¿ya? Y el cuerpo, cuando no tiene energía, ya concentra, ¿cierto?, su circulación en los órganos internos, que sé yo, incluso puede, como que llegara a un estado de hibernación casi, ¿ya? Bueno, ahí, como les digo, son orígenes, estudios clínicos que se podrían hacer al respecto y que nos darían para hablar, digamos, de mucho más. Miren, aquí aparece, ¿cierto? ¿Qué compuestos? Una pregunta: ¿qué compuestos puede formar la hemoglobina con los gases respiratorios? Ya, bueno, aquí hay que tener en claro, ¿cierto?, que la hemoglobina, que es esta proteína que se encuentra, ¿cierto?, en el glóbulo rojo, eh, tiene afinidad con el oxígeno. Ya, me voy a ir a este esquema de acá. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí va un glóbulo rojo, ¿cierto?, con su hemoglobina circulando. Ya, aquí. Este va a ser el punto de partida. Ya. Pasa, ¿cierto?, por la parte del alveolo aquí, el glóbulo rojo con su hemoglobina capta oxígeno. Comienza a circular, llega aquí al pulmón, del pulmón, ¡pum!, se fue para el cerebro. Y aquí en el cerebro, ¿qué es lo que hace? Dejó el oxígeno, ¿ya? Y para no perder el viaje, ¿qué es lo que hace? Pesca un dióxido de carbono, que es un desecho que produce la neurona, por ejemplo, aquí en el cerebro. Y se lo trae de vuelta, qué sé yo, y el corazón, ¡pum!, lo tira para el pulmón. Aquí. Entonces, cuando lo tira para el pulmón, ese dióxido de carbono es eliminado por el pulmón. Entonces, esa es la explicación de por qué nosotros, cuando inspiramos, ¿cierto?, ventilamos el pulmón, inspiramos, entra el oxígeno, ¿cierto?, llega a nuestro cuerpo, llega aquí al cerebro, el cerebro manda de vuelta el dióxido de carbono. Cuando lo botamos, la mayor cantidad de dióxido de carbono sale, por lo que se llama expiración. Entonces, ese es el proceso que básicamente genera la hemoglobina, es decir, una proteína que está en la membrana plasmática del glóbulo rojo, pero que tiene esa importancia. Ahora, no tan solo, ojo, no tan solo la hemoglobina tiene afinidad con el dióxido de carbono y con el oxígeno. Malamente también se puede fijar de manera súper estable con el dióxido de carbono, o sea, perdón, con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, que es CO, tiene la particularidad de que se forma como un gas tóxico para nuestro organismo, porque cuando el monóxido de carbono se fija a la hemoglobina, no la suelta más. Es decir, supongamos que nosotros, por ejemplo, estamos en una región con mucho monóxido de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? El monóxido de carbono entra por nuestro pulmón, llega hasta aquí, ¿ya? Y resulta que cuando empieza a circular por todo aquí para poder salir en algún momento, la hemoglobina no lo va a soltar. Entonces eso hace que el glóbulo rojo, que tiene monóxido de carbono, la única opción que le quede es, en este caso, ir a morir aquí al hígado, porque ya va a perder la funcionalidad que tiene normalmente de tomar oxígeno, soltar oxígeno, tomar dióxido de carbono, soltar dióxido de carbono. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que tener ojo, es decir, el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico por el hecho de que se fija muy bien a esta proteína. Entonces la proteína tiene, en condiciones normales, tiene mucha afinidad con el
oxígeno y también tienen mucha afinidad con el dióxido de carbono. Por lo tanto, el monóxido que aquí aparece pegado, ¿cierto?, a la hemoglobina, o sea, no es que aparezca aquí, sino que si se pegara, digamos, a la hemoglobina, forma un compuesto estable. Y ese compuesto estable es sumamente tóxico para el organismo. ¿Ya? Sumamente tóxico. ¿Ya? Así que ojo ahí con, con la afinidad, digamos, que tienen los glóbulos rojos con los gases. ¿Ya? Ya, como si fuera poco, ya, un poquito borrosa esta imagen, a ver si la achicamos un poco a lo mejor. Bueno, esta imagen la encuentro en todo caso en cualquier lugar, en internet. No lo vamos a hacer ahora porque ya se nos van acercando, ¿cierto?, los minutos para poder ir terminando con esto. Ya, una de las últimas características que vamos a hablar aquí, porque vamos a alcanzar a hablar hoy día hasta los glóbulos rojos nomás, la próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con los glóbulos blancos y demás. Fíjense que los glóbulos rojos genéticamente también tienen una característica. Ya, aquí nos vamos a meter en otro plano. Ya, aquí aparece un glóbulo rojo. Ya, habíamos dicho, ¿cierto?, que tenían hemoglobina, pero fíjense que genéticamente también está establecido de que los glóbulos rojos tienen otro tipo de proteína. Ya, tienen, digamos, unos nombres específicos, que no vale la pena nombrarlos ahora, y la verdad es que no me acuerdo. Ya, pero fíjense que aquí la proteína que aparece, ya, se le llama proteína A, ¿ya?, y que tiene la característica de estar ahí. ¿Ya? Después hay otro tipo de proteína en las personas, ¿ya?, que puede ser la proteína del tipo B, y la del tipo, hay otros que tienen, hay personas que tienen de los dos tipos de proteína en sus glóbulos rojos, y hay personas que ni siquiera tienen esta proteína. Y aquí se da origen, ¿cierto?, a lo que se conoce como los grupos sanguíneos. ¿Ya? Los grupos sanguíneos, si ustedes se fijan, es una característica de los glóbulos rojos que tiene cada persona y genéticamente establecido. ¿Ya? Se supone que hay genes que esto controlan, que no depende, ¿cierto?, de que si mi mamá es del grupo A y el grupo tanto, hay una combinación específica, pero sí se sabe que hay ciertos patrones que tienden a generar cierta repitencia. Por ejemplo, si los dos papás son del grupo 0, por ejemplo, que no tienen esta proteína, lo más probable es que mi grupo sanguíneo también sea el mismo. ¿Ya? Pero ahí se va dando una suerte de posibilidades genéticas que vamos a analizar quizás más adelante. ¿Ya? En lo que sí me quiero quedar ahora es en los tipos de proteínas, es decir, van a haber personas que sus glóbulos rojos van a tener la proteína del tipo A, y todos sus glóbulos rojos van a tener esa característica. Van a haber otras personas que van a tener del grupo B, ¿ya?, y otras personas que van a tener las dos proteínas A y B, ¿ya?, y otras personas que no van a tenerlo. Entonces a lo mejor sería tiempo de que ustedes puedan averiguar también su grupo sanguíneo para saber cuáles son las posibilidades de donación. ¿Por qué razón? Porque aquí se activa, ¿cierto?, con estas características se activa un protocolo inmunológico en nuestro cuerpo que hace generar lo que se conoce como un rechazo o una aceptación, ¿cierto?, en el momento de una transfusión sanguínea. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que la persona, por ejemplo, que tiene grupo A, ¿ya?, produce unas sustancias de manera natural, ¿ya?, llamadas anticuerpos contra el grupo B. Por lo tanto, el anticuerpo, ¿cierto?, que produce el grupo A, supongamos que yo soy una persona del grupo A, ¿ya?, todos mis glóbulos rojos circulando felices, ¿cierto?, por todo mi organismo, con esa característica, pero resulta que llega un momento en que tuve un accidente. Si yo no informo que soy mi grupo sanguíneo, o no está, digamos, datado en el hospital, en la ficha clínica, lo que sea, ¿ya?, y resulta que viene una persona y necesita sangre, dicen, transfusión, y van y le ponen sangre del grupo B a este cuerpo. ¿Ya? Lo más probable es que como yo tengo los anticuerpos anti-B, yo genero un rechazo y eso puede generar un colapso, digamos, en un proceso que se denomina aglutinación. ¿Ya? Que la sangre, si ustedes se fijan, aquí está normal, fíjense cómo queda. ¿Ya? O sea, esta sangre tiene una circulación, digamos, normal, pero esta sangre no va a tener una circulación normal si se produce, digamos, ese efecto de aglutinación. ¿Ya? No es coagulación, es algo distinto. ¿Ya? Es como que si yo tuviera, por ejemplo, esta muestra de sangre, ¿cierto?, ¿ya?, normal, y en el momento de la transfusión se encuentran los glóbulos rojos, y como que la sangre, ¡pum!, se precipita y se separa, como que se produce esto. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno de aglutinación se debe, ¿cierto?, a la presencia de estas características que van teniendo los glóbulos rojos. Entonces, esta presencia, ¿cierto?, de proteína en los glóbulos rojos no tan solo tiene, digamos, la particularidad de que
pueden digamos, transportar gases, sino que también tienen esta característica de activar este protocolo que les decía yo, de inmunidad, de poder mantener, digamos, un solo tipo de sangre en nuestro organismo. ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si una persona del grupo B recibe sangre del grupo A, ¿ya? Va a tener, digamos, más de algún problema. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, están las personas del grupo AB que tienen las dos proteínas y ellas no tienen, digamos, no producen anticuerpos. Por lo tanto, estas personas son conocidas como los receptores universales. ¿Ya? Y aquí están estas otras personas que genéticamente en la población son más escasas, digamos, pero sí tienen la característica de que ellas producen anticuerpos contra las dos. Entonces, si una persona del grupo 0 recibe sangre A, B o, o AB, digamos, ¿ya? Cualquiera de estas, ya, lo más probable es que genere este proceso de aglutinación, ¿ya? Y tenga problemas. Entonces, las personas del grupo 0, ellas solamente pueden recibir sangre del grupo 0. Ahora, hay que sumar a esto también otra característica, ¿ya? Que es la característica también del factor RH, ¿ya? El factor RH que lo vamos a tomar, ¿cierto? Yo creo ya en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de esto para poder revisar qué es lo que pasa con la respuesta inmunológica ahí, ¿ya? Pero, bueno, les va a ir quedando, digamos, de tarea de que ustedes vayan viendo cuáles son las posibilidades. Hay hartos esquemas en internet que pueden descargar, ¿cierto? Y vamos a hacer, yo creo, un ejercicio con respecto a esto para ver las compatibilidades sanguíneas que se puedan generar, ¿ya? Y por qué, ¿cierto? De un ensayo donde tengo sangre normal se puede producir, ¿cierto? La aglutinación, ¿ya? Entonces, ya les va a ir quedando tarea, ¿cierto? Primero que empiecen a averiguar su grupo sanguíneo, que es súper importante tenerlo frente a cualquier situación, ¿ya? Hay personas que se estampan chapitas y cositas aquí con su grupo sanguíneo, ¿ya? Para poder hacer ejercicio, digamos, después de todo esto, ¿ya? Entonces, ya llegando al final, digamos, de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Quiero resumir un poco lo que alcanzamos a revisar hoy día, ¿ya? Que es la generalidad, ¿cierto?, del sistema circulatorio, ¿ya? Nosotros alcanzamos a ver solamente una pequeña porción de lo que es la sangre, ¿ya? Nos va a quedar pendiente todavía ver corazón y vasos sanguíneos, ¿ya? Yo creo que nos va a dar como para 2 o 3 clases más, ¿ya? Así es que los invito, ¿cierto?, a que ustedes puedan ver, revisar, ¿cierto?, estas imágenes, estas diapositivas que las van a tener ustedes ahí en su drive, ¿ya? Y hacer también relación un poco con lo que ya han visto, por decir, en Ciencias para la Salud nosotros partimos viendo microorganismos, ¿cierto? Hablamos de los microorganismos, cuáles eran los tipos que podían generar algún tipo de problema, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, nombramos, hicieron ustedes ahí una lectura de la gran cantidad, digamos, de microorganismos que tienen y algunos más comunes, ¿ya? Y de alguna manera ahora estamos haciendo referencia de cómo un microorganismo se podría encontrar, digamos, dentro de esto que es la sangre, es decir, cómo en la sangre, ¿cierto?, un microorganismo puede vivir feliz de la vida, ¿cierto?, por estas características, y cómo nosotros también presentamos, ¿cierto?, este tipo de células que nos ayudan de alguna manera a defendernos, digamos, de cualquier digamos, organismo patógeno. Entonces, la invitación es esa, ¿ya? Que puedan averiguar, en este caso, su grupo sanguíneo, ¿ya? Para que vayamos a ir resolviendo, ¿cierto?, algunas tareas con respecto a lo que son las características de los grupos sanguíneos y lo que tiene que ver, ¿cierto?, con este proceso de aglutinación, ¿ya? Aquí hay una muestra, ¿cierto?, de microscopio también. Bueno, estaban viendo el video, ¿cierto?, de sangre ustedes aquí, ¿ya? Yo los invito también a revisar estas imágenes que pueden encontrar en nuestro Facebook del laboratorio, ¿ya? Y también en Instagram. En Instagram también tenemos algunos videitos que ahí pueden encontrar con se fijan ahí con algunas muestras con ensayos que hemos hecho al microscopio, ¿ya? Así que con eso, chiquillos, yo por ahora termino con esta primera parte, ¿ya? Vamos a dejar ir dando algunas tareitas y vamos a dejar tiempo también para generar retroalimentación a través de live en Instagram, ¿ya? Sería bueno que me vayan mandando también sus apreciaciones con respecto a estas clases y eso.
¿Ya? Así que nos estamos viendo, chiquillos. Que estén súper bien.